¿Qué tal? Este es el curso de Teoría de la Información y Códigos Correctores, o bien Teoría de la Información y Codificación, como se llama en la UAM Lerma. Mi nombre es Víctor Ramos, mi sitio web está en la pantalla, así como mi correo electrónico. Aquí les voy a presentar el contenido del curso y cómo vamos a trabajar. Bien, primeramente les voy a decir brevemente quién soy. Antes de terminar la licenciatura en 1993, trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como administrador de sistemas. Obtuve mi título de ingeniero en electrónica por la UAM. Estudié en la UAM Iztapalapa en 1995. 5 años después, obtuve el diploma de estudios avanzados en redes y sistemas distribuidos en la Universidad de Nice, Sofía Antípolis, en Francia. En 2004 obtuve el doctorado en Ciencias de la Computación en el área de redes en la misma universidad. Soy profesor en la UAM Iztapalapa desde octubre de 1995. Estoy por cumplir 27 años como profesor en la universidad. Durante mi estancia de 5 años y algunos meses en Francia, trabajé como profesor por asignatura 3 años, de 2001 a 2004, en la Escuela Superior de Ciencias Informáticas, en la Universidad de Nice, Sofía Antípolis, en el Instituto Eurecom y en el Instituto de Estudios Avanzados de Internet, en Marsella. He graduado 15 maestros en ciencias de diversas universidades, la Universidad de Navarra, la UAM, la UNAM, Telecom Bretaña y Chalmers University of Technology de Suecia. Y también a 3 doctores, 2 de la UAM y 1 de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Eso soy yo. En términos docentes, algunas materias que he impartido en la UAM, en el plan antiguo de electrónica, Comunicaciones 1, Comunicaciones 2, Comunicaciones 3, que ahora es Comunicaciones Digitales, Comunicaciones 4, que anteriormente se dedicaba a estudiar los sistemas de telefonía, Comunicaciones 5, que pues es ahora el curso que vamos a abordar, es el contenido que había en Comunicaciones 5, Laboratorio de Comunicaciones 1 y Teoría de la Información y Códigos Correctores la he impartido varias veces en los últimos 2 años y medio, así como redes de computadoras. En computación, materias relacionadas con la programación, con las bases de datos y con los algoritmos, en particular programación avanzada y algoritmos y estructuras de datos. También en el viejo plan impartí programación de sistemas, que tenía que ver con programación en lenguaje ensamblador, y frecuentemente imparto redes de telecomunicaciones. En ingeniería biomédica impartí hace tiempo procesamiento de señales biomédicas, y en algunas instituciones francesas programación orientada a objetos, protocolos avanzados de Internet, voz sobre IP, para finalmente mostrarles que inicialmente ofrecía el curso de programación avanzada en Java en la UNAM, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, hace mucho tiempo. Bien, vamos a ver cuál es el contexto del curso que vamos a estar llevando durante este trimestre. Para ello vamos a repasar cuál es la estructura de los sistemas de comunicaciones digitales, y entonces observemos este diagrama a bloques, que es el diagrama a bloques tradicional de un sistema de comunicaciones digitales. Aquí a la izquierda tenemos en la entrada una señal, la señal de información que se va a transmitir a través de un canal de comunicaciones que va a sufrir un procesamiento particular. Primero pasa por un proceso que se llama codificador de fuente, el cual veremos en este curso las bases de en qué consiste la codificación de fuente, para entonces obtener a la salida de ese bloque una señal U. La señal U se hace ingresar ahora a un codificador de canal y obtenemos una señal V que ingresa a un modulador. El modulador adapta la señal al canal de comunicaciones. Podemos tener diversos canales de comunicaciones, canales satelitales, canales de ondas de radio, canales digitales, canales ópticos. Entonces, el modulador tiene como tarea principal adaptar la señal al canal de comunicaciones. Como vemos, esta ingresa al canal de comunicaciones. En cualquier canal de comunicaciones tiene un elemento que afecta a las mismas. Este elemento aquí lo señalo como eta, que se agrega a la señal transmitida en el canal de comunicaciones, y ese es el ruido. El ruido tiene diversas naturalezas. El ruido más simple que estudiamos en la universidad, en nuestros cursos de comunicaciones, es el ruido blanco gaussiano. Pero tenemos ruido de diversas índoles, y en función de la red a la cual estamos abordando, pues podemos ver que ese ruido se manifiesta de distintas formas.
Saliendo del canal, pues entonces la señal puede haber estado alterada debido a que se suma este ruido en el canal de comunicaciones. Esta señal ingresa al demodulador para darnos una señal R, la señal recibida, como la vamos a manejar en este curso, la cual entra a un decodificador de canal, el cual a su salida tiene una señal U gorro o U sombrero, como lo quieran decir en las matemáticas, que ingresa al decodificador de fuente para que finalmente llegue una señal estimada al receptor. Y digo estimada porque pues debido a este ruido en el canal de comunicaciones no estamos seguros si la señal es idéntica a la que fue transmitida o no. Es ese el corazón de este curso. Entonces aquí vemos dos elementos principales, el codificador de fuente y el codificador de canal, que tienen funciones importantísimas. En particular la codificación de fuente, pues aquí menciono que elimina la redundancia de los bits de información. ¿Cuáles bits de información? Pues los que ingresan a este bloque, para mejorar la velocidad. Vamos a ver básicamente en este curso en qué consiste eso en la parte de teoría de la información. Eso significa que si de la señal que ingresa al codificador de fuente quitamos elementos que son redundantes, pues entonces el tamaño se va a reducir. Por eso se llama compresión. De tal manera de que pues solamente ingresemos los bits indispensables al codificador de fuente, los bits que contienen la información, como veremos en esa parte del curso. Entonces la primera parte, el codificador de fuente, tiene como tarea principal la compresión de la señal. Después pues vemos que ingresa esta señal al codificador de canal, y la codificación de canal hace exactamente el proceso inverso, pero con otros fines. Va a agregar redundancia, es decir, va a agregar bits para proteger a la señal contra el ruido, ese ruido que vemos aquí en el sistema de comunicaciones, de manera que mejoremos la confiabilidad. Sin embargo, esos bits de redundancia pues evidentemente no son bits de información. En consecuencia, pues si agregamos bits de redundancia, vamos a reducir la velocidad total máxima que podemos alcanzar. Por eso les pongo aquí a expensas de la velocidad. Y esto se hace, agregar redundancia se hace para el procedimiento de detección y corrección de errores. Esa información de redundancia le va a servir al receptor para poder decodificar la señal recibida y entonces con muy altísima probabilidad encontrar una señal que es idéntica a la transmitida. Eso se conoce entonces como control de errores proactivo en la codificación de canal. Las palabras en inglés son como ustedes las ven en pantalla: forward error correction o forward error control. Depende de la referencia, se van a encontrar de una o de otra manera. Y eso significa que siendo proactivos, pues desde el transmisor agregamos bits redundantes que le van a ayudar al receptor a decodificar localmente sin solicitar retransmisión. A esto se le llama detección y corrección de errores. El receptor va a ser capaz de detectar y de corregir sin solicitar retransmisión al emisor. En cambio, si se solicita retransmisión, pues entonces estaremos incurriendo en un retardo adicional. Al momento de la solicitud de retransmisión, pues ya tenemos un retardo adicional. El emisor tiene que retransmitir el bloque de dígitos en cuestión, y eso pues hace incurrir en retardo adicional. Podemos preguntarnos las siguientes cosas. Mi sistema de comunicaciones funciona, pero ocurren muchos errores. Es decir, en el receptor recibo muchos bits invertidos. ¿Qué puedo hacer? En las redes de computadoras se implementa un sistema tradicional que es bastante útil para recuperarse de los errores, que se llama CRC. Son las siglas en inglés de verificación de redundancia cíclica. Ese es un código de detección de errores. Significa que permite al receptor detectar los errores con muy alta probabilidad, es decir, que se recibe un bloque de dígitos y el receptor sabe prácticamente con certeza si el bloque de dígitos que recibió está contaminado o no, pero no va a saber en qué posición va a estar contaminado. Por eso dice aquí, pero no indica cómo corregirlos. Eso en este curso no va a ser suficiente. Vamos a requerir de códigos que nos permitan detectar y corregir localmente, como decía anteriormente, para mejorar el retardo de extremo a extremo. En consecuencia, pues los códigos correctores de errores van a permitir corregir los errores, pero siempre y cuando los mantengamos en cierto margen. Si el ruido es excesivo, entonces seguramente el bloque de dígitos podría tener la posibilidad de tener más dígitos erróneos de los que el código sea capaz de corregir. A eso me refiero con esto. Los códigos correctores de errores permiten corregir los errores si no son demasiados. Y bueno, este es unos cartones del profesor McKay, que en paz descanse, que tiene que ver exactamente con la redundancia. Aquí pues dice este animalito: un pesimista dice, el vaso está medio vacío, y un optimista dice,
el vaso está medio lleno. Y luego llega, pues este Godínez, dice, ¿pusiste tus labios en mi vaso otra vez? Y ahora dice el ingeniero, según este animalito, bueno, pues es bueno que haya puesto la mitad del agua en un vaso redundante, porque significa que pues tiene la mitad de posibilidades de no haber tocado la mitad del vaso. Entonces si le da la vuelta, pues no hay problema. Esta es la analogía con términos de la redundancia. La redundancia nos va a ayudar entonces en las comunicaciones a detectar y a corregir los errores sin solicitar retransmisión. Eso es para tomar nota. Bien, pues vamos a preguntarnos básicamente cómo funcionan los códigos correctores de errores. La idea básica, como decía, es agregar redundancia, o sea, bits adicionales, para hacer más robusta la comunicación. Robusta en términos pues, de que podamos detectar todos los errores posibles. ¿Cómo se hace esto? Pues se evitan los patrones de bits en los códigos, como veremos. Solamente se permite un subconjunto. Si recibimos una secuencia inválida, entonces vamos a corregir con la secuencia válida de bits más cercana. Esto en este momento pues seguramente no es claro, pero en el momento que abordemos este tema del curso vamos a ver pues precisamente a qué nos referimos. Vamos a ver ejemplos muy simples y después ejemplos mucho más sofisticados. Los bits adicionales o patrones no permitidos van a reducir, como decíamos inicialmente en el bloque de un sistema de comunicaciones digital, la tasa efectiva de transmisión, porque no son información útil. Si los bits de información se denotan con I y los bits de corrección de errores con S, entonces la nueva tasa de transmisión es esta relación, esta razón I entre I más S. Entonces veamos aquí que mientras mayor sea el tamaño de S, la tasa de transmisión se va reduciendo. Si S es igual a 0, entonces tenemos I entre I es igual a 1, entonces tenemos una tasa de 1. Sin embargo, pues perdemos capacidad de corrección de errores. Por eso entonces aquí menciono la tasa original sin corrección de errores cuando tenemos S igual a 0. 1.0, 100%. En inglés a esto se le conoce como trade-off, o sea, tenemos un compromiso entre cuántos bits de redundancia agregamos al bloque de dígitos de información. Si agregamos muchos, pues entonces a mayor cantidad de redundancia tenemos menor tasa de transmisión. Si agregamos menos, pues tenemos mayor tasa de transmisión, pero tenemos menor probabilidad de corregir todos los errores. Por eso tenemos un compromiso entre esos dos parámetros. ¿Cuáles son las leyes básicas de la información? Esto lo hemos visto básicamente en los cursos de comunicaciones previos a esta UEA. Para cualquier canal de comunicación, pues vamos a entender que hay un límite superior definido. Un límite superior en términos, vamos a ver, de la cantidad de información. Hay un límite superior definido para la cantidad de información que puede comunicarse a través de ese canal, y esto lo vamos a conocer como la capacidad del canal. Es como si tuviéramos una tubería, y esa tubería tiene cierta capacidad en términos de información, como lo veremos. Entonces la capacidad del canal va a estar determinada por la naturaleza del mismo canal. Si tenemos fibra óptica, pues entonces tendremos con toda certeza el canal de comunicaciones que permite una mayor capacidad que todos los demás. Si tenemos ondas de radio, pues esto va a estar afectado por el ruido y la capacidad va a ser menor. Cada canal tiene una capacidad distinta en función de sus características físicas. Entonces, este límite, esta capacidad del canal, va a irse reduciendo a medida, como decía, que aumenta la cantidad del ruido. Y pues un descubrimiento importantísimo de Shannon, como veremos, es que este límite, la capacidad del canal, puede alcanzarse, o casi puede alcanzarse, si escogemos muy bien cómo se comprimen o cómo se codifican los datos. Por eso los dos primeros bloques en el sistema de comunicaciones digital que mostré al inicio son importantísimos. Hay que saber bien cómo codificar la fuente y cómo codificar el canal para tratar de alcanzar la capacidad máxima del canal. Teóricamente está comprobado que eso se puede alcanzar. Bueno, pues como les decía, Claude Shannon, que es el padre de las comunicaciones, publicó en 1948 un trabajo que pues es la base de todas las comunicaciones. Es el teorema de la capacidad del canal y tiene que ver con la máxima cantidad de información comunicada desde la entrada del canal hasta la salida. En diagrama bloques que vimos, pues de la parte inicial hasta la parte final. En esta gráfica tenemos en el eje de las X, pues el canal de comunicaciones. Vamos a tener dos opciones. En esta primera opción el canal libre de ruido, y en el eje de las Y tenemos los dígitos binarios transmitidos.
Aquí en este primer ejemplo tenemos el canal libre de ruido. Y si está libre de ruido significa que es igual a 0 el ruido, y entonces la capacidad del canal es máxima. Sin embargo, en esta otra parte vemos un canal con ruido, y entonces la capacidad del canal se reduce. ¿Debido a qué? Pues a la cantidad de ruido. Vemos ahí que entonces mientras mayor cantidad de ruido, mientras mayor la potencia del ruido, para hablar en términos de comunicaciones, entonces la capacidad del canal se va reduciendo. El trabajo en este curso entonces va a ser saber sobre qué canal estamos operando y entonces escoger códigos que nos permitan alcanzar la capacidad máxima del canal, aún con ese ruido. Bueno, en términos del trabajo de Shannon que estoy mencionando, este trabajo está publicado en este artículo magistral que se llama A Mathematical Theory of Communication, es del profesor Claude Shannon. Estaba trabajando en Bell System y esa empresa tenía también su revista de investigación, el Technical Journal. Aquí me falta el año, pero es el año 1948 y este es el artículo magistral de las comunicaciones. Debido a este trabajo, las comunicaciones se revolucionaron en la segunda mitad del siglo anterior y hoy en día tenemos lo que podemos disponer tanto de Internet como las comunicaciones de banda ancha. Este artículo pues menciona entonces los límites teóricos sobre la transmisión de información en el canal. En él dice Claude Shannon que la fuente se codifica antes de la transmisión, como lo vimos en el diagrama a bloques. También pues trata dos tipos de canales, discretos y continuos. El análisis lo hace Shannon para ambos tipos de canales. Se considera en ese trabajo la presencia de ruido, lo cual es fundamental. Entonces veamos quién es Shannon. Con toda certeza en este punto de su carrera ustedes ya han escuchado hablar de Claude Shannon. Desde que escucharon el teorema de muestreo de Nyquist, que se basa en el trabajo de Shannon, pues ustedes escucharon de este gran científico. Veamos brevemente quién fue. Él nació el 30 de abril de 1916 en Petoskey, Michigan, y luego 20 años después obtiene un doble título. Obtiene el título de ingeniero electricista y también el título de licenciado en matemáticas, ambos por la Universidad de Michigan. Vean ustedes, el mismo año obtiene dos licenciaturas. Y luego, un año después, en 1937, obtiene el grado de maestro en ingeniería eléctrica del MIT. Normalmente las maestrías se realizan en un periodo de 2 años. Shannon la obtuvo en un año. En su tesis de maestría aplicó la lógica booleana al diseño de circuitos. Y se consideró en el siglo XX la mejor tesis del siglo. 3 años después obtiene el doctorado en el MIT. Su tesis de doctorado se llama An Algebra for Theoretical Genetics. Los doctorados se realizan en un periodo de 3, 4 hasta 5 años. Él lo obtuvo en un periodo de 3 años. En ese mismo año, pues lo contrataron en Princeton, en New Jersey. Del 41 al 56 trabajó en Bell Labs, en New Jersey. Y pues teníamos el evento de la Segunda Guerra Mundial, trabaja en sistemas de control de armamento y criptografía. A Shannon se le conoce como el padre de las comunicaciones. Y quienes conocen un poco de computación saben con toda certeza que Alan Turing es conocido como el padre de la computación. Pues bien, en 1943 coincide en Bell Labs con Alan Turing. Y quienes han estudiado redes de computadoras saben que el inventor de la técnica de conmutación de paquetes es Leonard Kleinrock, a quien se le conoce como el padre de Internet. Bueno, pues Leonard Kleinrock tuvo el honor de que su tesis de doctorado fuera revisada por el profesor Shannon. Si ustedes consultan la tesis del profesor Kleinrock, verán que en la portada pues aparece Shannon como su revisor. En 1948, Shannon publica su artículo magistral, como acabo de mencionar, A Mathematical Theory of Communication, y muere el 24 de febrero de 2001 a los 84 años. En esta parte les voy a pedir que ustedes consulten el aula virtual o bien el grupo de Facebook. Les solicito que vean un video de unos cuantos minutos sobre la vida y aportación de Shannon. Va a ser muy importante que ustedes como ingenieros en electrónica o como ingenieros en computación y telecomunicaciones conozcan la aportación de Shannon. Entonces, les pido atentamente que vean ese video. Bueno, pues veamos entonces de qué trata el curso.
El curso de teoría de la información y códigos correctores en el antiguo plan de estudios se llamaba Comunicaciones 5, en Ingeniería Electrónica en la UAM Iztapalapa. ¿Qué estudiamos? Estudiamos el concepto de información y cómo se mide la información. Vamos a ver que, pues, así como podemos pesarnos en una báscula, así como podemos medir cuántos pasos hemos dado en el día, ahora con los celulares, pues la información también se mide. Vamos a ver cuáles son sus unidades y cómo podemos hacer esto. En este curso mayormente estudiamos la codificación de canal, es decir, el segundo bloque en el diagrama que les mostré inicialmente. La aportación de Shannon es la motivación inicial en el curso, es decir, él nos dice cómo medir la información y nos dice cuáles son los límites de los canales de comunicaciones. Entonces, las primeras 2 semanas vamos a dedicarnos a estudiar la teoría de la información. Sin embargo, la mayor parte del trimestre vamos a dedicarlo a estudiar códigos detectores y correctores de errores, como menciona aquí. Sin embargo, la base de la teoría de códigos es contribución de Évariste Galois, que nació en 1811 y murió en 1832. Entonces, la mayor parte del curso va a estar dedicada a los códigos detectores y correctores de errores. Este es un retrato de Galois. También les voy a pedir que vean el video de 9 minutos sobre la historia de la vida de Évariste Galois. Los objetivos del curso: el primero, como se los pongo en la planeación, comprender los conceptos fundamentales de la teoría de la información. El segundo, aplicar códigos correctores con base en los tipos de errores presentes en el canal de comunicaciones. Y el tercero, bueno, pues somos ingenieros, tenemos que conocer a la base cómo implementar los códigos de detectores y correctores de errores en un sistema electrónico. Pues vamos a conocer la estructura de circuitos para la electrónica de códigos. ¿Cuál es el contenido sintético del curso? La primera parte consiste de los fundamentos de la teoría de la información. Son 2 clases, tal vez un poquito más de 2 clases, en donde vemos el concepto de información, el concepto de entropía, cuáles son sus propiedades y el teorema de la capacidad del canal. Luego, pues ya abordamos el tema mayor del curso, códigos de bloque. Para este dimos 5 clases. Veremos detección y corrección de errores, definición y parámetros, códigos lineales de bloque. Veremos 2 conceptos importantísimos que son la matriz generadora y la matriz de verificación de paridad H. Y vamos a ver qué entendemos por forma sistemática. Ya que vemos entonces cómo codificar, del lado del transmisor tenemos que ver cómo decodificar. Entonces vamos a ver el proceso de decodificación. Vamos a ver la decodificación con síndrome y también la decodificación por clases laterales. Vamos a ver un concepto importantísimo que tiene que ver con la distancia mínima de un código de bloque, que básicamente se refiere a cuánto difieren las palabras, todo el conjunto de palabras posibles recibidas en el receptor. La distancia, entonces vamos a ver que es la cantidad de bits en la cual difieren 2 palabras. Y vamos a ver los códigos de Hamming. Hamming fue uno de los principales aportadores a esta teoría. La tercera parte tiene que ver con fundamentos del álgebra abstracta. Una vez que vemos códigos de bloque, entonces vamos a entender que esos códigos de bloque tienen una estructura matemática que puede mejorar mucho si los acomodamos de cierta forma. Vamos a ver que para poder hacer eso tenemos que repasar un poco o conocer, si no lo conocemos, conceptos de álgebra abstracta o álgebra moderna, como también se le conoce. Vamos a ver conceptos de grupos, campos y anillos, conceptos muy básicos. Vamos a ver cómo sumar y multiplicar módulo M. Hasta ahora, con toda certeza, sabemos cómo hacer las operaciones módulo 2. Sabemos hacer sumas OR exclusivas, sabemos multiplicar binariamente, módulo 2. Vamos a ver cómo hacer operaciones de polinomiales sobre campos binarios. Y a este tipo de campos, con ciertas características, se les conoce como campos de Galois, no extrañamente. Se denotan así como ustedes lo ven, GF de 2 a la M, y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Vamos a ver los conceptos de polinomios mínimos, para pasar entonces a los códigos cíclicos. Una vez conocemos cómo operar algebraicamente con este tipo de estructuras, entonces los códigos de bloque los podemos representar con una estructura particular que se conoce como códigos cíclicos. Estos los vamos a abordar en 7 clases aproximadamente. Vamos a ver cuál es su definición, vamos a ver qué es un polinomio generador y un polinomio de verificación de paridad. Vamos a ver qué significa la forma sistemática. Vamos a ver también cómo se decodifica. Entonces veremos la estructura de los circuitos que pueden implementar este tipo de códigos con la electrónica de códigos.
Vamos a estudiar un tipo de códigos importantísimos, códigos cíclicos, que se conocen como códigos BCH debido a las iniciales de sus autores. Boss, Choudhury y Hockenheim son los autores de estos códigos, que son importantísimos en la teoría de códigos, que no son los más eficientes, pero fueron muy utilizados debido a su naturaleza en las características de la estructura matemática. Son fáciles de implementar. Vamos a ver el concepto de matriz de verificación de paridad para estos códigos. Estos códigos están determinados por una matriz que se conoce como matriz de Vandermonde, y veremos también qué significa la cota BCH. Veremos también cómo decodificarlos. Su decodificación no es obvia, entonces hay algoritmos para hacerlo. La última parte del curso, nada más 2 clases, se dedica al estudio de códigos convolucionales, que se implementan para redes satelitales, para telefonía celular, etc. No son muy distintos a los anteriores, sin embargo su implementación tiene que ver con la operación de convolución y no involucra tantos bits, solamente unos cuantos bits a diferencia de los anteriores. Vamos a ver entonces la definición de código convolucional. Vamos a ver cómo se representan con diagramas de estados, de rejilla y de árbol. Y veremos el algoritmo de Viterbi para decodificación. Aquí les voy a pedir específicamente que en el video de la aportación de Shannon, que van a ustedes a visualizar, vean al profesor Viterbi hablando del trabajo de Shannon. Ahí está Viterbi hablando del trabajo de Shannon y hablando de su trabajo propio. Bien, ¿cuál va a ser la bibliografía que vamos a manejar en el curso? Bueno, pues uno de los libros al cual recurro más en este curso es el libro de Lin y Costello. El libro se llama Error Control Coding. Está en la segunda edición. Fácilmente lo pueden encontrar googleándolo, encuentran la versión PDF. Es otro libro bastante útil para la electrónica de códigos, inclusive está señalado en la portada. Error Correction Coding for Digital Communications de Clark and Kane. Son 2 autores tradicionales en esta teoría. Y el libro de un latino, Robert Morelos Zaragoza, The Art of Error Correcting Coding, de Wiley. Estos libros son base para este curso, sin embargo, como ustedes verán en la bibliografía del curso, pues utilizo muchos más. Referencias adicionales que tienen que ver con la aportación de Shannon, pues el primero se llama Information Theory, A Tutorial Introduction por James Stone. Él es un psicólogo, interesantísimo que un psicólogo aborde el trabajo de la teoría de la información desde el punto de vista de la psicología. Entonces, este libro también lo pueden encontrar solamente buscándolo en Google. The Logician and the Engineer. Este libro es de Paul Nahin. Y aquí habla también sobre la aportación de Shannon y cómo Shannon utilizó el trabajo de Boole para comenzar su trayectoria importantísima como científico. Y en algún momento de su vida, pues les sugiero ampliamente que si ustedes se sienten fascinados, como su servidor, por la vida de Shannon, lean esta tesis de maestría que después se convirtió en un libro. Esta tesis es de un brasileño que realizó su tesis de maestría en el MIT. Tiene que ver con la vida de Shannon y cómo se observa desde muchos puntos que mucha gente hasta ese punto desconocía de la vida de Shannon y cómo lo reporta en este trabajo. Bueno, pues el video del cual les hablo sobre Shannon es el que está aquí. Lo encontrarán en el aula virtual y se los publicaré en Facebook. Ahora me puedo preguntar, ¿qué necesito para aprobar este curso? Si soy un estudiante de la UAM, evidentemente me interesa saber eso. Les voy a dar unos puntos que considero importantes. Primero, pues, tenemos que tener conocimientos básicos, pero verdaderamente muy básicos de probabilidad. Este curso puede impartirse de manera profundamente matemática. No es mi intención es de que ustedes lo conozcan como ingenieros, pero como ingenieros no podemos desprendernos de las matemáticas. Entonces, tenemos que tener conocimientos muy básicos de probabilidad. Subrayen eso, muy básicos. Ya este siguiente punto no va a ser tan básico. Tenemos que saber operar con vectores y con matrices. Saber multiplicar matriz por matriz, vector por matriz por vector, etc. Eso va a ser fundamental porque lo vamos a hacer durante todo el trimestre. Comprender las bases de las comunicaciones, por eso es que hay como requisitos pues, varios cursos de comunicaciones. Ustedes tienen que saber ya cómo se adaptan las señales al canal de comunicaciones. Les voy a dejar tareas en el curso. Las tareas no son para entregar. Sin embargo, si ustedes hacen las tareas, van a estar bien preparados para los exámenes parciales. Entonces tienen que resolver las tareas. Y si tienen dudas, pues con todo gusto estoy a su disposición para que me consulten y podamos resolverlas. Y este punto es fundamental. Invertir tiempo en razonar. No solamente en resolver los problemas. Por ejemplo, yo les puedo dejar la tarea
Y ustedes dicen, ah, es de este libro, busco el manual de soluciones y ahí está. Y no se toman el tiempo de razonar por qué se obtuvo esa solución. Se vale que ustedes busquen las soluciones, no serían los primeros que lo hicieran. Sin embargo, si no razonan cómo se llega a la solución, entonces están perdiendo de una gran parte de su trabajo. Entonces, inviertan tiempo en razonar. El curso no es difícil, pero como todo curso requiere de un trabajo básico. Realícenlo. Vamos a ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a evaluar. Entonces, como les decía, va a haber 3 exámenes parciales en las semanas 4, 8 y 11. Este curso lo están llevando estudiantes de Iztapalapa y de Lerma. Entonces, vamos a utilizar el aula virtual de CBI, que está ubicada ahí. Ya todos ustedes tienen acceso. Vamos a utilizar este grupo de Facebook para comunicarnos rápidamente, o bien el correo electrónico para situaciones más detalladas. Los exámenes se van a aplicar en la aula virtual. Esto estamos por decidirlo, hoy es la primera clase, así que pues vamos a platicar cómo vamos a realizar los exámenes parciales. Pero inicialmente pienso que para que todos estén en las mismas condiciones, pues los haremos en la aula virtual. Bien, la escala de calificaciones es la que manejo tradicionalmente. Antes de 6, pues SNA, de 6 a 7.49 es S, de 7 a 8.59 es B, y de 8.6 a 10 es MB. Hasta este punto, si ustedes tienen preguntas, bueno, pues prepárenlas y vamos a resolverlas en conjunto. Muchas gracias por su atención.